Maëlys Mpomé y el Real Madrid. Arrancamos. ¿Qué pasa, chicos? Muy buenas, bienvenidos a este nuevo vídeo de Madridismo al Día TV, concretamente de la sección femenina del Real Madrid, donde vamos a hablar de uno de los nombres propios dentro de las últimas horas en materia de posibles fichajes del Real Madrid FEM. No es otro que el nombre de Maëlys Mpomé, de la cual ha hablado tanto Ezequiel Marín como Óscar de Vikingas y Merengues, refiriéndose a que sería una jugadora que tendría opciones reales de fichar esta temporada por el Real Madrid, jugadora de AV Sports, es decir, de la agencia de representación con la cual el Real Madrid tiene una estrechísima relación, pero es una jugadora que, al margen de que fiche o no, porque como bien ha comentado Óscar, por ejemplo, hay otros equipos al parecer y tal que la pretenden, hablamos de uno de los grandes proyectos del fútbol galo y de Europa a nivel de centrales, pues estamos hablando de una futbolista que ya el Real Madrid lleva mucho tiempo siguiendo. De hecho, en este canal, hace 2 meses, en este vídeo concretamente os dijimos que estaba dentro de la agenda de fichajes de cara a estas próximas semanas, donde pues algunas operaciones se cierran, ¿vale? Entonces, el club ya ha estado contemplando tiempo atrás el nombre de Maëlys Mpomé. En este canal la hemos analizado en el Scouting hace más de un año, también en este vídeo que os dejo aquí, pero hace 2 meses ya os dije que es una jugadora que interesa, que estaba encima de la mesa. Y no voy a dar nueva información, pero sí que puedo repetir las que he dado. Eso sí lo puedo hacer, si me dais permiso algunas y algunos y algunos. Entonces, la realidad es que hablamos de una jugadora que gusta mucho a la Secretaría Técnica, futbolista tremendamente dotada, con un sub 80, buena en el juego aéreo, pero más allá del juego aéreo, que es lo que más llama la atención por su altura, lo que llama la atención es su movilidad, su agilidad y su manera de sacar el balón. Es una jugadora con una gran conducción, que de hecho puede perfectamente subir arriba, romper alguna línea. O sea, para que nos entendamos, Kathleen Sousa es alta pero no es tan rápida. Es menos alta y menos rápida que Maëlys Mpomé. Por poner un ejemplo de una jugadora que conocemos bien y que es de nuestro equipo, como Kathleen Sousa, que por cierto, y coincido con Óscar, si viene Mpomé sería para ser titular. Que nadie piense que esta jugadora, si viene, sería para ir creciendo e ir viendo. Tiene 20 años, internacional sub-23 y en todas las categorías de Francia, jugadora que gusta a grandes equipos y aquí viene para ser titular, si viene, que no lo sé, simplemente escojo la información de 2 personas muy fiables como son Ezequiel y Óscar y lo comento, sin más. No tengo la sensación de que sea una de esas jugadoras que tenga que esperar mucho a que en el Madrid crezca, porque ya ha crecido en el Montpellier. Me parecería un grandísimo fichaje, sinceramente. De hecho, es más, que si viene, esta jugadora sería a día de hoy la jugadora que más me ilusiona. De los distintos nombres, de Brun, de Hailey Raso, etcétera, a día de hoy, de los nombres posibles, porque a esto yo le doy una mayor posibilidad que, por ejemplo, a lo de Diani, por una cuestión evidente económica, le doy más opciones, pues creo que es un nombre propio descomunal. A mí en su momento todo lo que me llegó eran maravillas, el Madrid la ha estado siguiendo y es una jugadora especial, muy especial. Si viene, titular para mí con Sousa en el eje de la zaga del Real Madrid sin ningún género de dudas. Me gustaría vuestro comentario al respecto. ¿Qué os parece que de verdad haya posibilidades de que de verdad Mpomé fiche por el Real Madrid? ¿De que de verdad se esté contemplando su fichaje ahora? ¿Os parece una jugadora que mejora al Real Madrid? Yo lo tengo claro. Este sí que es un fichaje de nivel, insisto, de mucho nivel. Por muy joven que sea, que tiene 20 años, ya ha roto el cascarón y es una central que tiene unas condiciones brutales. En fin, dejadme vuestro comentario al respecto. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.